¿Qué tal? Muy buenas noches para todos. Aquí estamos nuevamente transmitiendo en directo desde Manantiales de Piedad. Gracias por estar del otro lado, gracias por acompañarme. Realmente estamos trabajando mucho, tratando de llevar adelante todo lo que Dios nos está enseñando en este tiempo. Preciosas cosas Dios nos está enseñando en este tiempo, realmente. Estamos en esta serie de mensajes, esta serie de enseñanzas en Proverbios 10:27. Estamos en la parte 5 de estos proverbios, ¿no? Qué maravilloso que es cuando uno comienza a investigar y ve tanta riqueza en las cosas que Dios nos va mostrando. Tanta riqueza, tanta belleza. Yo siempre digo, tenemos que buscar esas perlas preciosas en el océano de la palabra, ¿sí? Tenemos un océano y tenemos que buscar realmente las cosas que Dios nos quiere mostrar. Por eso debemos bucear, como decimos a veces, debemos bucear en las profundidades de este océano para encontrar las perlas preciosas. Saben ustedes que los metales preciosos, las perlas preciosas, no se encuentran en la superficie, sino siempre hay que excavar. Y esto pasa en las Escrituras también. Proverbios 10:27. Espero que todos estén bien, espero que sus familias estén bien. Realmente queremos que las cosas funcionen bien. Ya pronto va a pasar esto. Lamentablemente suceden muchas cosas dentro de todo lo que está pasando. Detrás de todo esto hay gente maliciosa, perversa, que aún así, a pesar de todo esto, siguen trabajando para hacer las cosas ocultas, ¿sí? Pero recuerden siempre que no hay cosa oculta que no haya de salir a la luz, ni nada escondido que no haya de manifestarse, porque todas las cosas están abiertas, todas las cosas están descubiertas, desnudas delante de Dios. Bien, vamos a Proverbios 10:27, que es el proverbio base para toda esta serie de mensajes que venimos viendo. Esto es una serie de mensajes que venimos viendo basados en un proverbio. Ustedes observan que estamos mirando todo lo que rodea el nombre personal del Elohim de Israel, del Dios de Israel. Proverbios 10:27 dice: el temor de Yahvé aumenta los días, pero los años de los malvados serán acortados. Estamos en la quinta parte. Observen ustedes, y todavía tenemos muchísimo tema para tocar acerca del nombre personal del Elohim de Israel, Yahvé. Esas 4 consonantes en el hebreo, ese tetragramatón, como se llama, la Yod, la Hei, la Vav y la Hei, conforman el nombre Yahvé. Algunos le dicen Jehová, otros Jehová, pero lo más acertado es Yahvé. Así que estamos en la quinta parte de la serie de mensajes sobre el nombre personal del Elohim de Israel. Y vamos, basándonos en esto, cuando ustedes observan este Proverbios 10:27, se dan cuenta que el temer a Dios no solo aumenta los días, la cantidad de días, sino nos da una vida abundante, días abundantes el vivirlo. Porque no significa tanto vivir muchos días, lo cual con una buena alimentación, con ejercicio, se puede vivir muchos días. Pero el concepto general de esto es que vivir en el temor de Dios o el temor de Dios aumenta los días, es decir, nos da a nosotros vida abundante, porque Jesús mismo dijo: yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Maravilloso que es eso. Entonces, vamos a ir viendo los proverbios
que rodean el nombre Yahvé, ¿sí? El nombre personal del Elohim de Israel. Por ejemplo, vamos a ir a Proverbios 8, 34 al 36, y allí vamos a ver que la persona que escucha la sabiduría de Dios es bienaventurada, pero el que rechaza se defrauda a sí mismo y a los demás. Vamos a ver 8, 34 al 36. Miren, qué maravilloso, qué maravilloso. Dije y el 9 habla enteramente de la sabiduría de Dios. Entonces miren lo que dice. El 34. Cuán bienaventurado es el hombre que me escucha. Cuán bienaventurado es el hombre que me escucha. Hablando la sabiduría, ¿no? Vigilando en mis portones cada día, aguardando en el umbral de mis entradas. ¿Qué significa esto? Estar vigilantes para ver, para descubrir lo que la sabiduría nos quiere decir. Estar vigilantes como aquel centinela que estaba a las puertas, o aquel centinela que estaba en una torre alta sobre el muro para vigilar, para mirar. ¿A qué nos lleva esto? ¿Por qué una persona que escucha la sabiduría de Dios o que escucha a Dios es bienaventurado? Es 3 veces feliz, como se suele decir, es dichoso. ¿Por qué? Miren lo maravilloso de esto. Aguardando en el umbral de mis entradas, es decir, una persona que está constantemente vigilante para ver qué le va a decir la sabiduría. Porque el que me halla la vida y alcanza el favor de Yahvé. Qué maravilloso es esto. El que halla la sabiduría, halla la vida. Recuerdan que iniciamos esto basados en el Proverbio 10:27. El temor de Dios o el temor de Yahvé aumenta los días, pero los años de los malvados serán acortados. Hilvanen ese versículo con este. Porque el que me halla, dice la sabiduría, el que me halla la vida y alcanza el favor de Yahvé. Alcanza el favor de Dios. ¿Bien? Entonces, una persona que alcanza la sabiduría, la alcanza porque teme a Dios. La persona que teme a Dios ha dado el primer paso hacia la sabiduría. Porque temer a Dios es el primer paso hacia la sabiduría. Eso, cuando nosotros tenemos claro eso, comenzamos a caminar hacia la sabiduría de Dios. Miren, porque el que me halla la vida. Les dije recién que Jesús dijo, yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Dice, pero el que peca contra mí, está diciéndolo la sabiduría, ¿sí? Recuerden que luego Pablo dice que Cristo fue hecho sabiduría de Dios, ¿sí? Pero aquí está hablando como si fuera una persona que estuvo desde el principio, desde más allá desde la eternidad, estuvo junto con Dios haciendo todas las cosas. Eso ya lo he explicado, no lo voy a explicar de nuevo. Pero Dios, por medio de la sabiduría, de su sabiduría, o por medio del Logos, que luego el Logos encarnado es Jesús, dice, el que peca contra mí defrauda su propia alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Gravísimo esto. ¿Qué es lo grave de esto? Es que el aborrecer la sabiduría de Dios, primero el que aborrece a Dios, y el que aborrece a Dios, por supuesto, aborrece la sabiduría. Y el que aborrece la sabiduría de Dios, ama la muerte. Ama la muerte. Esto es gravísimo porque en la medida que nosotros vayamos viendo ahora los otros proverbios, nos vamos a dar cuenta de la gravedad que tiene el asunto entre temer a Dios y amar la sabiduría de Dios, o aborrecer a Dios y aborrecer su sabiduría. Toda persona que aborrece la sabiduría de Dios, ¿qué le queda? La necedad, la insensatez, la estupidez humana. Ustedes lo están observando constantemente, la estupidez humana. Escuchamos a veces personas que supuestamente son inteligentes, que supuestamente están en posiciones que solamente personas inteligentes lo pueden
pueden estar, pero terriblemente necios. No es lo mismo, no es lo mismo sabiduría que inteligencia. Una persona puede ser muy inteligente y llegar en su carrera muy lejos, pero ser terriblemente necio. Por ejemplo, por decirles algo, puede ser una persona puede ser muy inteligente, un ingeniero puede ser muy inteligente y se divorció 4 veces, 5 veces. ¿Por qué? Porque es inteligente, pero no es sabio. Porque el sabio aprovecha la inteligencia, el sabio aplica la inteligencia a su propia vida. ¿Bien? Y una persona puede no ser muy inteligente, mentalmente inteligente, pero sí una persona sabia, porque la persona sabia, ¿qué hace? Teme a Dios. La sabiduría de este mundo es sabiduría terrenal, diabólica, carnal, o animal, animal de ánima, ¿no? De alma. El tema es el siguiente: ser sabio es dar el primer paso hacia el temor de Dios. Eso es sabiduría. Entonces dice, pero el que peca contra mí defrauda su propia alma. Una persona que peca contra la sabiduría de Dios, una persona que peca contra la sabiduría de Dios, que peca contra Dios, que aborrece la sabiduría, está defraudando su propia alma. El problema es que defrauda su propia alma, pero también defrauda a todos los que están alrededor de él. Imagínense un padre, ¿no? O una madre, un padre o una madre que aborrece a Dios. La persona, el padre o la madre que aborrece a Dios, no solo lo aborrece a él, sino que le enseña a todas sus generaciones a aborrecer a Dios. Y el problema es que esa persona está defraudando su propia alma, pero a la larga defrauda a todos los que lo rodean. Pero no solo a los que lo rodean ahí inmediatamente, sino que eso se va sembrando, se va sembrando. Cuando una persona teme a Dios y le enseña la sabiduría de Dios, el temor de Dios a sus hijos, a sus nietos, eso va llevando a que todas las generaciones siguientes van a caminar en el temor de Dios. Y fíjense ustedes, yo conté la historia alguna vez entre dos familias, Jonathan Edwards y otra familia en la misma ciudad de Nueva York. Todas las generaciones de Jonathan Edwards, no le costaron un centavo al Estado. De hecho, aportaron muchísimo a la nación de Estados Unidos. De hecho, Jonathan Edwards y algunos de sus descendientes estuvieron en el Parlamento, llegaron a senadores, él llegó a ser vicepresidente de Estados Unidos. Sin embargo, la otra familia, yo no recuerdo ahora bien el apellido, la otra familia, un hombre que sembró en todas sus familias, en todas sus descendencias, el aborrecer a Dios, el rechazar a Dios. Jamás Dios entró a su casa y tuvo hijos, la mayoría de los hijos fueron a la cárcel, ladrones, asesinos, prostitutas. Eso lo pueden encontrar en internet, no recuerdo ahora el nombre. Pero fíjense ustedes cuál es la diferencia entre un padre que ama y teme a Dios y inculca a los hijos el temor de Dios, el conocimiento de la Escritura, el conocimiento de la palabra de Dios, y aquellos que jamás permitieron que Dios entrara a sus hogares. Hoy en este día, en esta situación que estamos viviendo, cuando la gente se pregunta, ¿dónde está Dios en toda esta pandemia? ¿Dónde está Dios? Él sigue estando en su trono, rodeado de su gloria y majestad. Él sigue siendo el soberano, pero Él está donde nosotros lo dejamos, o donde la gente lo dejó, afuera. Afuera. A Dios lo dejamos afuera de todas nuestras ecuaciones. Dios lo dejamos afuera de todos nuestros pensamientos. Por eso es que cuando una persona se arrepiente, confiesa su pecado y permite que Dios entre a su vida, entonces la vida de esa persona es transformada, la vida de esa persona es cambiada, es transformada. ¿Ven? Entonces, leemos de nuevo. ¿Cuán bienaventurado es el hombre que me escucha? Dice la sabiduría, ¿no? ¿Y dónde está la sabiduría de Dios? ¿Dónde está? ¿En el aire? ¿Es abstracta? ¿Está en el libro de Buda? ¿Está en el Corán? No. Está en las Sagradas Escrituras, está en la Biblia.
en la Biblia. La Biblia, este libro que tantos rechazan, allí está la sabiduría de Dios, ¿sí? La sabiduría escrita de Dios. Toda persona que lee la Biblia y comienza a entender lo que la Biblia dice o comienza a recapacitar en lo que la Biblia dice, esa persona realmente está dando el primer paso hacia la sabiduría. Entonces dice, porque el que me halla, dice la sabiduría, halla la vida y alcanza el favor de Dios o el favor de Yahvé. Pero el que peca contra mí defrauda su propia alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Continuamos con el próximo proverbio. En el capítulo 9, todo el capítulo 9, tenemos a la sabiduría y la inteligencia rodeando el nombre personal de Dios. Una persona se puede considerar sabia. Una persona se puede considerar sabia solo si teme el nombre de Dios y es enteramente inteligente si tiene conocimiento de Dios. Repito esto, una persona se puede considerar sabia solo si teme el nombre de Dios, ¿sí? Y es enteramente inteligente, entiéndase, enteramente inteligente si tiene conocimiento de Dios. Miren lo que dice Proverbios 9, 10 y 11. Dice, el temor de Yahvé es el principio de la sabiduría. Eso también lo tenemos en Proverbios 1, 7. El temor de Yahvé es el principio de la sabiduría, es decir, el primer paso hacia la sabiduría es el temor de Dios. ¿Qué es temer a Dios? ¿Tener miedo? ¿Estar temblando delante de Dios? Lo cual sería muy bueno que la gente temblara delante de Dios. Pero no es eso. Es ser reverente, es el respeto a Dios. Reverencia es la postración delante de Dios, aún de corazón, no significa que tenga que estar postrado en el cuerpo, lo cual también es bueno. Pero la adoración a Dios es el temor, la reverencia, el respeto a Dios. Entonces el temor de Yahvé es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento, esto es esencial. El conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Nosotros los días sábados estamos estudiando, ahora con el tema de la pandemia, estamos estudiando de forma virtual por Skype con algunos hermanos, la santidad de Dios. ¿Qué es la santidad? La santidad de Dios y la santidad en el ser humano. ¿Qué es la santidad de Dios? Se los recomiendo. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces, ¿es cualquier inteligencia? ¿Cualquier persona es inteligente? Claro que hay personas inteligentes que llegan a hacer grandes cosas en el mundo. Pero ¿de qué sirve esa inteligencia si no tiene conocimiento del Santísimo? Si no tiene conocimiento de Dios. La persona más inteligente es la que tiene conocimiento del Santísimo, que tiene conocimiento de Dios. ¿Se dan cuenta? Mire, les dije el 11. Porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. La persona sabia es la que teme a Dios. La persona inteligente es la que tiene conocimiento de Dios, conocimiento del Altísimo. Cuando estas cosas se conjugan, cuando estas cosas están juntas, entonces la sabiduría dice, por mí, porque por mí, es decir, por la sabiduría, se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. ¿Por qué? Porque una persona sabia no solo tiene conocimiento intelectual, sino que tiene conocimiento espiritual, pero también se cuida. Si una persona sabia, ¿cuándo una persona es sabia? Cuando se cuida, ¿sí? Cuando es prudente, cuando come correctamente, cuando come sano, cuando no se excede en aquellas cosas que le hacen daño. Entonces físicamente se conserva bien. Eso lleva a la persona a vivir más años, ¿sí? Sacando de que pues, se pueda tener una enfermedad desde niño o declararse una enfermedad. Pero de todas formas puede llevarnos a vivir mejor el cuidarnos, ¿sí? El tener una
una dieta equilibrada, el comer frutas, el comer verduras, el no comer tanta comida chatarra, el poder hacer caso a las comidas naturales, todas las comidas naturales, todas las cosas naturales, Dios nos las ha dado precisamente para que nosotros podamos vivir mejor. Por eso nosotros tenemos en el capítulo 11 del libro de Levíticos animales puros e animales inmundos. Entonces, cuando hacemos caso a esa lista, veremos nosotros qué podemos comer, qué cosas son sanas y qué cosas no son sanas, hablando de las carnes, ¿no? Por ejemplo, yo recomiendo, a mí me encanta el cerdo, o me gustaba mucho el cerdo, pero les recomiendo que no coman cerdo, porque son muchas las enfermedades y las cuestiones que tiene el cerdo. Así como los moluscos, los animales inmundos son aquellos que están puestos sobre la tierra para controlar, ¿sí? Para controlar las plagas, para controlar inclusive los desechos. Por eso es que hay tanta descomposición en el mundo, tantos problemas de salud en el mundo, precisamente por la forma de comer. De hecho, quien tenga un poquito de fondo, quien tenga un poquito de tierra, haga una huerta para que puedan comer sano, ¿sí? Entonces, por mí, dice la sabiduría, porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Entonces, todo el capítulo 9 van a ver ustedes, todo el capítulo 9 van a ver la sabiduría contra la mujer insensata, o la sabiduría como la mujer sabia y la ramera como la mujer insensata, o la adúltera como mujer insensata. Ustedes pueden verlo allí en el capítulo 9, ya lo hemos visto en otros programas anteriores. Seguimos adelante. Cuando una persona busca y se interesa en el reino de Dios y su justicia, es enriquecida por su bendición. Vamos a volver a tocar ahora en el capítulo 10, verso 22. Vamos a observar allí que hay un problema de traducción. Capítulo 10, verso 22 dice: la bendición de Yahvé es la que enriquece y el afán nada puede añadirle. La mayoría de las traducciones, o muchas traducciones, dicen lo siguiente: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Pero ahí hay un problema de traducción, una muy mala traducción. Entonces, ¿cómo es la traducción correcta de este versículo? La bendición de Yahvé es la que enriquece y el afán nada puede añadirle. ¿Qué afán? Nuestro afán nada puede añadir a la bendición de Dios. La bendición de Dios está tal cual como Dios la ha dado. Y por más que nosotros nos afanemos, por más que nosotros nos esforcemos, nada podemos hacer, ¿sí? Nada podemos añadir, por más que nos preocupemos demasiado. Y esto lo confirma Jesús allí en los evangelios. Observen ustedes. Observen. Cuando una persona busca y se interesa en el reino de Dios y su justicia, es enriquecida por su bendición. La persona es enriquecida por la bendición de Dios. ¿Y cuándo confirma Jesús esta fórmula? Cuando allí en Mateo 6, 33 y 34 habla del reino de Dios. Vamos a ver. Mateo, si pueden seguirme con sus Biblias. Mateo 6. Jesús confirma esto. 6, 33 y 34. Dice: buscad, pues, primeramente el reino y la justicia de él. El reino y la justicia de él. ¿De quién? De Dios, la justicia. El reino de Dios y la justicia de Dios, ¿sí? Y todas estas cosas os serán añadidas.
Recuerden ustedes, todo lo que nosotros necesitamos, ya Jesús venía hablando acerca de que no se preocupen, no se afanen por lo que van a comer, por lo que van a vestir. Fíjense ustedes las aves de los cielos, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros. Fíjense ustedes cómo Dios las alimenta. También fíjense en cuanto al vestido, cómo Dios viste las flores del campo, que no hacen nada, pero Dios las viste. ¿Cuánto más nosotros, ¿sí? ¿Cuánto más nosotros que vamos a ser cuidados y vestidos por nuestro Dios? Eso no significa que me voy a quedar sentado, ¿sí?, sin hacer absolutamente nada. Yo debo trabajar, debo hacer lo que debo hacer. Pero lo que Jesús se refiere es al afán, a la preocupación diaria por querer tener más cosas, por querer hacer más cosas, por querer acumular cosas. Jesús dijo que no hagan eso. Le dice, lo primero que tiene que buscar, ¿cuál es la prioridad? El reino de Dios y todo lo que pertenece al reino de Dios. La justicia de Dios, lo que es justo. ¿Por qué dice Jesús? Todas estas cosas os serán añadidas. Todo lo que vos necesitas para vivir en esta vida te serán añadidas. Esas cosas no son bendiciones. Esas cosas son añadiduras. Recuerda siempre, un auto no es una bendición, un auto es una añadidura. ¿Para qué Dios te lo da cuando te lo da? Para que lo uses mientras estés en esta tierra. Porque las bendiciones son eternas, las añadiduras son temporales. ¿Me entienden? Entonces, yo no puedo decir, el auto es una bendición, mi auto es una bendición, o el auto es una bendición, la casa es una bendición. Si fuera una bendición, el día que mueras, te la llevas con ellos, te la llevas con vos. Pero no es así. Dice, y no os afanéis por el mañana, porque el mañana se preocupa de sí mismo. Fíjense que Jesús personifica el mañana como algo a lo que todo el mundo quiere buscar, el mañana. Dice, basta a cada día su propio afán. El afán por el día de mañana, el afán por lo que va a pasar, el afán por lo que voy a comer, el afán por lo que voy a tener, es adversa a la fe muchas veces, hasta apaga la fe, porque la ansiedad mata la fe. ¿Qué es la fe? Es la confianza en que Dios me va a proveer todo lo que yo necesito, no todo lo que quiero, porque Dios no va a proveerme los caprichos, lo cual, si en algún momento pensás cómo quisiera tener tal cosa y está dentro de la voluntad de Dios, es hasta probable que sin que se lo hayas pedido, Él te lo dé, porque Él sabe dar las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o lo que queremos. Pero no es eso, es lo que esté conforme a la voluntad de Dios. Lo que no está conforme a la voluntad de Dios muchas veces nos lleva al afán, nos lleva a la preocupación. No te preocupes por el día de mañana. Ocúpate de las cosas que tienes que ocuparte, pero no te afanes, no te preocupes por las cosas de mañana. Entonces, cuando nosotros volvemos a Proverbios 10:22, vamos a ver allí, entonces, que la bendición de Yahvé es la que enriquece. Y el afán nada puede añadirle. El afán del hombre nada puede añadirle al enriquecimiento de la bendición de Dios. De hecho, Dios a nosotros, a los que hemos creído en Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Todas las bendiciones espirituales son nuestras, porque ya nos ha bendecido Dios con toda bendición espiritual. Esto es lo que dice Efesios 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo. No nos bendecirá, no si tal vez, no si quizás, sino que nos bendijo en los celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Amén. Toda la bendición que nosotros necesitamos, todo lo que realmente es eterno, lo que se va con nosotros, ya está hecho, ya se nos ha sido dado. Todo lo que se te dé para que vivas en la tierra son añadiduras que vienen de parte de la bendición de Dios.
pero son añadiduras. El auto te es añadido, la ropa te es añadida, la comida te es añadida. Todo eso simplemente lo pedís y lo tenés. ¿Por qué? Porque es lo que Dios quiere para darte. Quiere alimentarte, quiere vestirte. ¿Por qué? Porque esas son las cosas que necesitas para vivir sobre esta tierra. Mientras vivas sobre esta tierra, todo lo que vos necesitas, Dios te lo va a ir dando. Quizás no te lo dé en abundancia, pero lo vas a tener, aunque seas puesto en estrecho muchas veces, porque ser puesto en estrecho también es necesario. Y así es como llegamos al Proverbios 10:27. 10:27 es el versículo central para esta enseñanza temática. ¿Sí? Es clave comprender que temer y amar a Dios hace la diferencia con aquel que odia y desprecia a Dios. Es importantísimo poder comprender, que temer a Dios y amar a Dios hace la diferencia con aquel que odia y desprecia a Dios. Entonces, ¿cuál es el versículo central que hemos tomado para desarrollar todo este tema alrededor del nombre Yahvé? El temor de Yahvé, dice el 10:27, aumenta los días, pero los años de los malvados serán acortados. Así es como llegamos hasta el 10:27. Ahora bien, vamos a ir ahora al 10:29. Miren ustedes, y acá hay detalles que quizás que necesito desarrollarlo. 10:29. El 10:29, vamos a ver esto. La senda que lleva a la vida eterna es muy estrecha y solo pueden transitarla aquellos que han sido despojados de toda carga de pecado y caminan en integridad. Los malhechores están cargados de pecado y sus cargas son tan grandes y anchas que no pueden transitar por el camino angosto. Miren lo que dice Proverbios 10:29. 10:29 dice, el camino de Yahvé es refugio para el íntegro, pero ruina para los malhechores. Ruina para los malhechores. Jesús confirmó esto en la enseñanza de la puerta estrecha y el camino angosto. Vamos a ver Mateo 7, 13 y 14. Mateo 7, 13 y 14, y también lo vamos a ver en Lucas 13, 24. Mateo 7. Miren. 13 y 14. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, ¿sí? ¿Por ella qué? Por la puerta ancha, ¿sí? Por el camino espacioso. Al ser la puerta ancha y el camino espacioso, te da espacio para cargar muchas cosas. Cargas grandes de pecado, cargas grandes de afanes, cargas grandes de preocupaciones, grandes cargas de cosas mal hechas. Pero Jesús dice, entrad por la puerta estrecha. ¿Cuán estrecha es la puerta? Dice en el 14. ¿Cuán estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y pocos son los que la hallan? Por supuesto, Jesús aquí está estableciendo las leyes del reino. Jesús establece las leyes del reino. Recuerden ustedes que cuando Jesús vino a la tierra y estuvo predicó Jesús como judío, predicó al pueblo judío y les estableció las leyes del reino, reafirmó las leyes del reino. Entonces les está diciendo, esto es así, esto es así. Cuando les dice, entrad por la puerta estrecha, les está después que él que dice, yo soy la puerta. Entonces está diciendo, ¿cualquier puerta? No, cuando él está explicando esto, está explicando las leyes del reino. Esto es lo establecido por Dios para todos los seres humanos. Entonces, de esta forma, él estaba mostrando
que es imposible que el hombre cumpla estas cosas por sí solo. Es imposible que el hombre cumpla estas cosas por sí solo. ¿Qué sucede? El hombre necesita creer en el Señor Jesús como único y suficiente Salvador para poder ser salvado y recién ahí poder entrar por la puerta estrecha, porque ninguna persona puede entrar por esta puerta estrecha al cielo si no es por Jesucristo y por sus buenas obras. Es por fe, no por obras. Es por fe, no por obras. Pero Jesús establece esto para que la gente se dé cuenta que por sí sola no puede hacer nada. Jesús dijo, sin mí, nada podés hacer. Entonces, ¿qué le está diciendo? ¿Qué les está diciendo? Lo que dice Proverbios, ¿sí? El camino de Yahvé o el camino de Dios es refugio para el íntegro. ¿Y quién es íntegro? Aquel que vive en integridad. Pero ¿cómo hace una persona para vivir en integridad y caminar por el camino de Dios si no se arrepiente y confiesa su pecado? Si no confiesa a Jesús como su único y suficiente Salvador, porque esa es la puerta que hoy nosotros tenemos. Jesús dijo, yo soy la puerta. Jesús dijo, yo soy el camino. Entonces, si no entramos por él, no entramos. Es muy simple. Ahora bien, es una perdición, el camino de Dios es ruina para los malhechores, porque los malhechores no quieren entrar por ese camino. Los malhechores quieren seguir con su gran mochila de pecado, con su gran mochila de perversidad, de maldad. Quieren seguir con eso, entonces no pueden entrar por esa puerta, porque para entrar por esa puerta, primero, tiene que arrepentirse, confesar su pecado y deshacerse de toda esa carga de pecado y quedar libre. Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Y en otra parte dice, si el Hijo no los liberta, si el Hijo los liberta, seréis verdaderamente libres. La única forma de ser libres es por el Hijo y por la verdad. La verdad es su palabra. El Hijo es la puerta. El Hijo es el camino. El Hijo es la verdad. El Hijo es la vida. ¿Bien? Entonces, si no se cree en Él, es imposible entrar por esta puerta. Vamos a ver. Vamos a Lucas. Les dije Lucas 13:24. Lucas 13:24. Dice, esforzaos por entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Por qué? Muy simple. Porque muchos intentarán entrar por esta puerta por medio de sus obras, pensando que haciendo buenas obras van a entrar por esta puerta. Pero aquí no se entra por las obras humanas, porque nuestras obras humanas, dice Pablo a Timoteo, son como trapos de inmundicia. Nuestras obras humanas no sirven porque no somos declarados justos por nuestras propias obras. Somos declarados justos cuando respondemos al llamado de Dios por la fe. ¿Sí? Entonces no se puede entrar por esta puerta y por este camino con nuestras obras, sino por la fe. Entonces, volvemos al 10:29. El camino de Yahvé es refugio para el íntegro, pero ruina para los malhechores. Ningún malhechor, si no se arrepiente, ningún malhechor podrá entrar al reino de los cielos. Ningún malhechor podrá caminar en el camino de Dios. Ningún malhechor, solo el íntegro, aquel que en arrepentimiento viene confesando su pecado y delante de él confiesa que es débil y que no puede caminar si no es de la mano de él, si no es fortalecido por él. Entonces ahí el camino de Yahvé es refugio para el íntegro. Es decir, cuando el íntegro camina por el camino de Dios, es refugiado, es cuidado, es completamente guardado. ¿Bien? Entonces, los caminos de Dios son una ruina para los que quieren hacer sus propias maldades. Son una ruina. Ahora bien, quiero ir ya completando esto. Vamos a ver.
Espera un momentito. Vamos a ver esto. Cuando llegamos a Proverbios 11.1, nos encontramos con la justicia, que es representada por medio de la balanza. Vamos a ver 11.1. Miren ustedes. Y esto tiene una connotación importantísima con ciertas cuestiones de idolatría, ¿sí? Y ahora les voy a mostrar. La balanza falsa, dice el 11.1, la balanza falsa es abominación a Yahvé, pero la pesa cabal es su complacencia. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué es lo que está diciendo aquí? ¿De qué habla? Habla de justicia. Habla de justicia. Miren ustedes. La justicia, ustedes han visto que es representada por medio de una balanza. De hecho, la diosa romana Temis y la diosa griega Dicea, o Dike en griego, de donde viene la palabra dikaiosune, que es justicia, y de ahí la palabra dikaios, justo, ¿sí? Son representadas sosteniendo una balanza. Ustedes van a ver en el Palacio de Justicia o allí donde están los jueces o donde se maneja todo lo que tiene que ver con leyes, van a ver siempre, quizás al frente, una gran estatua de una mujer, a veces con una venda en los ojos y con una balanza, ¿sí? Con una báscula. Bueno, en el derecho griego, en el derecho romano, se presentaba siempre la justicia como Temis, o entre los griegos como Dicea o Dike. Y siempre son representadas sosteniendo una balanza. En algunos casos, con una espada y con los ojos vendados. Pero este tema de la balanza, relacionada con la justicia, se menciona en la Constitución Nacional de Israel, en la Torá, en la instrucción para Israel. Vamos a verlo en Levítico 19, 35 y 36. Miren ustedes, 19, 35 y 36. No haréis injusticia. Fíjense cómo la justicia va aquí también, digamos, paralela a la balanza. No haréis injusticia en el juicio, ni en la medida de longitud, ni en la de peso, ni en la de capacidad. Tendréis balanza de justicia, pesas de justicia e hin de justicia, es decir, una medida para las semillas de justicia. Yo Yahvé, vuestro Elohim, que os saqué de la tierra de Egipto. Guardaréis, pues, todos mis estatutos y todos mis decretos y los pondréis por obra, firma yo Yahvé. ¿Ven ustedes? Entonces, la balanza justa es justicia, ¿sí? También lo podemos encontrar en Deuteronomio 2, 13 al 16. Desde otro punto de vista lo vamos a ver también aquí. 2, 13 y 16. 13 al 16. Deuteronomio 2, 13 al 16. A ver. Que me parece que equivoqué la cita. Vamos a ver. 19. Perdón. Deuteronomio 25. Cuando puse la cita me olvidé del 5. Deuteronomio 25, 15 y 16. 25, 15 y 16. Dice: no tendrás en tu casa medidas diferentes
una grande y una pequeña. Tendrás pesa exacta y justa. Tendrás medida exacta y justa, para que tus días se prolonguen en la tierra que Yahvé tu Elohim te da. Porque todo el que hace estas cosas, todo el que comete injusticia, fíjense cómo se relaciona la balanza con la justicia. Todo el que comete injusticia es abominable a Yahvé tu Elohim. ¿Ven ustedes qué importancia que tiene la cosa justa? La justicia de Dios, ¿qué importancia tiene? Por eso se las presenta a la diosa romana Temis y a la diosa griega Dicea, siempre con una balanza en su mano, la diosa de la justicia, ¿sí? También lo podemos ver esto en Proverbios 16:11. Miren. Dice: peso y balanza justa son de Yahvé. Todas las pesas de la bolsa son obra suya. Les dije 16:11 y 20, 10 y 23. Pesa falsa y medida falsa, ambas son abominación a Yahvé. El 23. Las pesas desiguales son abominación a Yahvé. Y una balanza con trampa no es buena. ¿A qué se refiere con todo esto? Siempre todo esto está relacionado con la justicia. ¿Por qué? Porque los comerciantes solían tener pesas para medir, que siempre le robaban. Le robaban cuando compraban y le agregaban cuando vendían. Entonces, ¿qué pasa? Siempre estaban estafando a la gente por medio de las balanzas. Siempre estaban estafando. Siempre habrá injusticia en este sistema mundial. Siempre va a haber injusticia en este sistema mundial. Por tanto, no habrá paz verdadera nunca. Y eso trae aparejada la tristeza, la ansiedad y la depresión. ¿Por qué el mundo está así? Porque no hay justicia. ¿Por qué hay tanta muerte, tantos presos? ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? Porque no hay justicia. No hay justicia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no hay justicia, no hay paz. Y cuando no hay paz, no hay alegría. Por eso Dios a nosotros nos llama a ser justos, a obrar con justicia. ¿Por qué? Porque donde hay justicia habrá paz. Y donde hay paz habrá gozo. Miremos lo que Pablo dice en Romanos 14, 17. Miren. Pablo en Romanos 14, 17 dice: no sea pues censurado vuestro bien, porque el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida. Presten atención. Sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. La justicia traerá consigo paz. Y esto produce gozo y alegría en la gente. Pero esto, escuchen por favor esto no sucederá de forma completa hasta que Jesús establezca su reino milenial. Eso está relatado en Apocalipsis capítulo 20. Solo los justos establecerán justicia y sus balanzas tendrán pesas justas. Mientras este mundo, quiero terminar con esto, mientras este mundo esté gobernado por los hombres, jamás habrá justicia. Ya se ha comprobado de sobremanera que ninguna clase de gobierno creado por los hombres será justo. Ninguna clase de gobierno creado por los hombres
en ninguna clase de gobierno, llámele el nombre que sea, de izquierda, de derecha, del centro, comunista, socialista, liberal, no hay un solo tipo de gobierno hecho por los hombres o creado por los hombres que sea justo. El gobierno justo, netamente justo, es el gobierno teocrático. Entonces Dios ha dejado en manos del hombre todo esto que Dios le ha dado al hombre. Todo esto Dios le ha dado al hombre para que el hombre sea mayordomo y administrador de los bienes, y el hombre ha destruido todo lo que Dios le dio. ¿Y qué sucede con eso? Sucede que todo esto va a la perdición por la injusticia del mismo hombre. ¿Pero qué sucede? ¿Hacia dónde vamos? Vamos a la demostración de que todos los gobiernos humanos fracasaron durante toda la historia de la humanidad. Entonces, ¿qué sucede? Que en su segunda venida, en la venida del Señor, el Señor Jesús establecerá el gobierno teocrático, donde Él gobernará con vara de hierro, con vara de hierro. Entonces se establecerá la justicia a la fuerza. Jesús establecerá su justicia y la justicia reinará. La justicia va a reinar en ese tiempo milenial. Y será demostrado que el único gobierno justo es el gobierno teocrático. El gobierno por medio de Dios gobernando a los hombres. Es la única forma de que haya justicia. ¿Ven ustedes? 11.1. Entonces, la balanza falsa es abominación a Yahvé, pero la pesa cabal es su complacencia. ¿Qué significa esto? Significa que mientras el hombre gobierne, siempre habrá injusticia. Siempre la balanza se inclinará para un solo lado, para el lado del ganador, para el lado del mayor, para el lado del que está encima de todos los demás. Así va a ser siempre. ¿Habrá justicia humana? Sí, hasta cierto punto habrá justicia humana, pero la justicia humana siempre saldrá torcida. La justicia humana siempre fracasará, porque el hombre sin Dios es injusto. El hombre sin Dios es injusto. Llegamos hasta aquí entonces. Gracias por haberme escuchado, gracias por haber estado de aquel lado. Realmente compartan estas enseñanzas y les recuerdo, el día de mañana, cerca o alrededor de las 19 horas, voy a transmitir en directo el tema que yo había prometido, que era precisamente el tiempo de la división de los continentes. Estén atentos que mañana vamos a subir ese video, ya lo he posteado ahí en Facebook, ustedes lo pueden ver, así va a ser el título del mensaje de mañana, de la enseñanza de mañana. La enseñanza de mañana trae una frescura y trae un conocimiento que les va a abrir la cabeza con respecto a muchas cosas que fueron incógnitas hasta ahora. Gracias, mis queridos, por haber estado de aquel lado. Realmente feliz de haberlos tenido de aquel lado. Compartan estas enseñanzas, como les dije hoy. Suscríbanse a mi canal, Marcelo Alexis Basset, y para que aprieten la campanita allí para que les llegue cada vez que subimos un video, les llegue la notificación. Muchísimas gracias, nos estamos viendo en la próxima.